que es justamente Neme y Adrián Bogado, que han conformado una lista, ¿no es cierto?, que la lleva Neme como candidata a intendente, y bueno, para arriba los candidatos a diputaciones provinciales, y por debajo, bueno, los concejales. Y gobernadora a Montoya. Fernando Carvajal. A Carvajal. Exactamente, sí. Y a la doctora Infran, creo que es la vicecandidata. Sí. Fernanda como Infran. Sí. Bueno, esa es una de las líneas, ¿no? Una de las líneas, sí, en la cual estoy como ahora, organización, como partido. Bueno, ¿por qué esa decisión política? Y bueno, nosotros de un tiempo a esta parte, bueno... Digo, más que nada, no porque ¿en dónde confluye o en dónde se unifica eso, el criterio político? ¿Qué nos une? Exactamente. Bueno, nos une varias cuestiones, como también, bueno, tenemos nuestras diferencias, básicamente, pero en principio lo que vamos a hablar son las diferencias que nos están uniendo en esta conformación. En principio consideramos la necesidad de cambiar los rumbos de quienes manejan el poder político en esta provincia, que hace mucho tiempo lo llevan, ¿no es cierto?, en sus manos. Consideramos que es necesario una transformación, y la transformación para ir ocupando esos espacios de personas, bueno, que ya hace mucho tiempo vienen ocupando esos lugares, únicamente lo puede garantizar a través de una unidad, de un frente. O sea, nadie por sí mismo solo lo puede hacer. Estamos hablando precisamente del gobierno provincial, ¿no es cierto?, que es un gobierno poderoso, que tiene mucha estructura, es un gobierno que a partir de tantos años de anclaje en el poder, bueno, ha acumulado eso precisamente mucho, digamos, en todos los estamentos, y eso lo vemos a diario, ¿no es cierto?, en el manejo. Bueno, tiene prácticamente una Cámara de Diputados que lleva la mayoría, en todos los lugares, ¿no es cierto?, los concejales, o sea, la oposición, si se quiere, tiene menores espacios, ¿no es cierto? Nosotros consideramos, en función de nuestra organización, de nuestro partido, que precisamos un cambio. De un tiempo a esta parte podemos decir de que vemos una Formosa interesante, hermosa, edilicia, ¿no? La vemos linda, que ha crecido, se ha renovado, pero hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, que a nosotros, fundamentalmente a nuestro partido, nos viene, digamos, venimos interpelando, y permanentemente, no han visto los vecinos y las vecinas permanentemente nuestras luchas por los derechos, ¿no? Podemos decir de que hay una Formosa de 2 pisos, una en donde está un grupo reducido de personas que están ligados al poder, que han acumulado mucha riqueza de un tiempo a esta parte y que goza de muchos privilegios, y después tenemos la Formosa del primer piso, donde formamos parte nosotros y nosotros como pueblo, ¿no?, con salarios magros, ¿no?, con un alto nivel de población, con trabajadores informales, con muchas personas, ¿no es cierto?, con problemas en cuanto a salud que no están satisfechas, ¿no? Tenemos un hermoso hospital central gigante, de alta complejidad, que eso hay que destacar, ¿no es cierto?, es bueno. Pero necesitamos que la salud llegue fundamentalmente y se garantice para todos como derecho, ¿no? Tenemos varias cuestiones importantes, pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esto, el tema del trabajo, el tema de la alimentación, que de un tiempo a esta parte, nosotros que estamos permanentemente en el barrio, que somos parte de la barriada, lo sufrimos bastante, ¿no? En la cuestión de la alimentación, ¿qué tipo de alimentación es la que está teniendo hoy nuestra población? Se va degradando la alimentación. No todos tienen la posibilidad de asegurar las cuatro comidas. Hay una supresión involuntaria de algunas partes digamos, o desayuno, cena, involuntaria, porque no es porque quiere hacerlo, porque no tienen recursos. Entonces tenemos un montón de población formoseñas y formoseños que está en esos niveles. Entonces, desde nuestro partido consideramos que estos espacios, ¿no es cierto?, institucionales, por eso también, bueno, vamos a competir y esperamos que nos voten para poder tener la oportunidad, como representante de un sector político que viene luchando hace tiempo, tener la posibilidad de ocupar ese espacio para poder presentar también proyectos, ¿no es cierto?, que garanticen mayores derechos y que garanticen otras realidades. Entendemos que esos espacios de gestión
deberían ser siempre en función de cubrir las necesidades y el bienestar del pueblo. Pero a veces pasa que por varias razones vemos como que hay una justificación permanente del que no se puede, pero tenemos cada vez más población empobrecida, trabajadores informales y trabajadores formales que tienen un salario que no alcanza la canasta básica alimentaria. Totalmente. No alcanza. Ahora, ¿vos crees que Carabajal puede sacar, digamos, a Formosa de este estancamiento, de una figuración de un 20%, un 17% de su Producto Bruto Interno, y darle mayor agilidad a la producción y por ende cambiar de alguna manera estratégicamente esta realidad en donde la mayor fábrica es el Estado? Y nosotros consideramos que debe hacerlo, porque si no va a formar parte otra vez de la historia de los que han fracasado y de la historia de quienes se postulan y defraudan al pueblo. Nuestro compromiso como partido, como Movimiento Libre del Sur, en el estamento que tiene que ver con la Diputación, es impulsar todas las leyes que tienen que ver con mejorar las condiciones. Es decir, acá se usó el pragmatismo más que coincidencia ideológica. Y sí, ideológico no podemos hablar, pero sí tiene que ver con pragmatismo, y me parece que todos los espacios lo hacen también. O sea, no, nadie puede decir acá que son santos, que tiene una aureola, que está ahí, no, eso no es nadie. Pero imagínate que con esa palabra Macri fue presidente. Claro, pero bueno, nosotros consideramos que sería una oportunidad para nosotros, ¿no es cierto?, si llegáramos, a presentar lo que nosotros queremos, a impulsar, a empujar, y a marcar muy fuerte la presencia del pueblo, ¿no? Por acá, generalmente se acostumbran a ocupar espacio de poder y después se olvidan del pueblo. Aparecen cada 2 años, ¿no es cierto? Que es lo que vemos en la barriada, ¿no? Que te llenan de globos, de juegos, de planes, de qué sé yo, de ollas, de merenderos y de promesas que después son incumplidas. Nosotros consideramos que hay un hartazgo de eso y es necesario una transformación. Y apostamos, ¿no es cierto?, a ese cambio. Tenemos 67 años de provincia y todo por hacer, ¿no? Y me gusta la idea de mirar y ocupar herramientas que hace a que uno pueda representar y de ahí construir políticas que de alguna forma no solo sea agradable al colectivo, sino que sea para de alguna manera desarrollar nuestra provincia. Es un debate que se viene, ¿no? Porque creo que esta elección no es una elección cualquiera, es una elección bisagra, ¿no? Totalmente, es bisagra, y va a ser determinante, y la población tiene que entender de que más allá de que le visiten con propuestas, que le prometan cosas, que le traigan bolsitas, que le van a cambiar, qué sé yo, la pintada de la casa, lo que hay que entender claramente es que en estos momentos se juega nada más y nada menos que nuestras vidas, porque ponemos en manos, ¿no es cierto?, de personas que ocupan espacio de poder, cuál va a ser nuestro futuro, si vamos a tener o no trabajo formal o informal, si vamos a tener o no una buena jubilación, si vamos a tener una buena alimentación, si vamos a tener casas con propiedades o no, si vamos a tener asegurado que nuestros hijos lleguen a la universidad y cuando se reciban tengan la certeza de que van a tener un trabajo, ¿no es cierto? Eso, ¿dónde se cocina? No en la estratosfera, no es algo mágico esto. Eso se cocina específicamente en los espacios de poder. Desde la presidencia, vicepresidencia, la senaduría, los diputados nacionales, los gobiernos provinciales, las intendencias, los concejales, los diputados provinciales, tienen una responsabilidad. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos niños y niñas que no tienen garantizada la alimentación, mujeres en situaciones de violencia que ni siquiera tienen asegurado el patrocinio jurídico gratuito, estamos hablando de que hay responsabilidades. ¿Y de quiénes? Y de los que están ocupando esos sillones, sea del partido que sea, pero de los que ocupan esos sillones. Por lo tanto, nosotros queremos, ¿no es cierto?, y tenemos la esperanza de ocupar ese espacio para empezar a revertir y darle una vuelta, digamos, de tuerca a esto. Empezar a trabajar con otra lógica. Y la otra lógica tiene que ver con eso, con empezar a darle espacio
de participación real a la población. Sí, porque esta lo único que te deja es que vos, la Constitución nuestra, votas y después anda a rogar y presentar. Y no lo ves más. No ves más. Prende vela, rogá, que te vuelvan a cambiar visitar. la cara. Ahora, también sin país no puede haber provincia y sin provincia no puede haber municipio. Totalmente. Ahí está totalmente ligado. Por eso claro. Siempre digo, no es que está desligado, que esto es yo una creo isla. Que hoy que, estamos sentados sobre un tambor de pólvora que en cualquier momento volamos. Por eso digo, en esta provincia, con un proyecto de provincia, está ligado, ¿sí?, el futuro, el rumbo que va a tomar también, más allá de las voluntades que tenga, de qué tipo de proyecto de país, el que tiene el timón del país, hacia dónde lo están orientando. Entonces, ¿tu rol cuál es? Ya sea de gobernador, de intendente, de concejal. Si vos estás viendo que a nivel nacional el rumbo está yendo a un lugar en donde no es nada favorable para las realidades de la amplia mayoría, ¿y qué tenés que hacer? Y parate, viejo, denunciá, planteá cuáles serían las propuestas de salida. No te quedes cruzado de brazos o como Poncio Pilato, me lavo la mano, no es cosa del presidente. ¿Y qué sos? ¿Un convidado de piedra? Yo creo tiene que un rol fundamental. Pero acá tiene que ver también con la generación dirigencial. La vez pasada estábamos charlando con todo, ¿no? Es decir, todavía no hemos llegado a agentes del primer anillo del oficialismo, pero sí el segundo y tercero, y hablamos también con Carabajal, con Paul Troni, de que acá hay una generación de políticos que tiene una deuda pendiente en 40 años de democracia, en donde tenemos más sinsabores que sabores, en donde si bien hemos desarrollado normas de derechos importantísimos, hemos avanzado en eso, pero la calidad institucional, la moralidad, la corrupción, es un verdadero desastre. Y el que le da cuerpo a mi ley es precisamente eso, la corrupción, y él lo reduce y dice la casta, y que al decir la casta, digamos, se puede negar, de la cual es parte de la cual es parte, se puede negar, pero lo que no se puede negar es la realidad. Es decir, yo digo, ¿no? Un presidente que se va, trae 50.000 millones de dólares al pedo, por entonces no se hace nada, en donde se lo cambia, viene otro presidente, y por decreto y firmado por el ministro de Economía. Bueno, yo decía, bueno, asume el otro presidente y este se va en cana. No, asume el otro presidente, levantan la mano el Senado, levanta la mano la Cámara de Diputados, aprueba el ministro de Economía la legalidad de la deuda y firma también el propio presidente. Es decir, acá hay toda una generación, un combo de dirigentes que deberían estar en cana, donde de alguna forma también la institución, como es el caso de la Corte Suprema, que también empieza a entrometerse, digamos, en las cuestiones políticas, hace que esto sea, digamos, de cualquier cosa, menos establecer las normativas institucionales y el respeto que debería tener la propia dirigencia, los propios representantes por la democracia. Se me hace que este 40 años es más de sinsabor que otra cosa, y encima con el 40% de los compatriotas hambreados, porque esa es la lectura que uno debe hacer. Acá hay el 40%, donde hacemos para 500 millones de personas alimentos, no podamos dar de embolfar a 40. Con niveles de pobreza, camino a la indigencia, brutales. Pero totalmente. Y por eso uno ara la tierra y el otro le tira la semilla. Y te decía, ¿no? Toda una generación con deudas y una juventud, no sé si la vez pasada también discutíamos esto. Che, qué mal que está que se ideologice a los chicos de la primaria. Yo creo que hay que profundizar eso. Lo malo sería que solo una idea se enseñe. Hay que enseñar todas las ideas, fuerza que gravita y que hace al sistema democrático, ¿no? Yo por lo menos pienso así. Nosotros consideramos que es esencial la politización de la población, porque qué mal que estamos
cuando tenemos un pueblo analfabeto políticamente. Entre un 30 y un 35%. Como decía Bertolt Brecht, el famoso, ¿no es cierto?, escritor alemán, que justamente el analfabeto político no sabe por qué sube el azúcar, por qué hay prostituta, por qué los niños mueren en la calle, y justamente no sabe porque no está munido, ¿no es cierto?, de esa información tan esencial que tiene que ver esto, de sentirse sujeto y sujeta de derecho. Entonces nosotros promovemos mucho esta cuestión de la información, de la capacitación en derechos, para que la persona se sienta como sujeto y sujeta de derecho cada vez que le falta algo, no como sentirse como mendigo o estar agradeciendo. No hay que agradecer nada. Acá lo que hay que hacer es exigir, demandar, ¿no es cierto?, derechos y participar, ser protagonista de la historia. Y ser protagonista de la historia quiere decir tener también esa oportunidad, ¿no es cierto?, de elegir y de ser elegido. Porque esta cuestión de la participación en la vida política electoral no tiene que estar reducida únicamente a un grupo de personas, ¿no es cierto?, que son como una élite al quienes la población le tiene que pedir por favor, o tiene que estar expectante esperando cada vez que hay elecciones a ver si le tiran algo. Acá no se trata de que nos tiren migaja, acá se trata de participar, ¿sí?, y buscar, ¿no es cierto?, alternativas que realmente tengan la posibilidad de empezar a caminar un camino. Esto no es que uno llega y ya soluciona todo el problema, pero me parece que son caminos que se inician para dar una vuelta de tuerca que necesitamos, porque si no vamos a pasar años y años, ¿no es cierto?, en situaciones de pobreza, de decepciones, de angustia y de frustraciones. Pero lo peor es que en pobreza e indigencia y con menores posibilidades, ¿no es cierto?, de realizarte como persona, y que tu familia también. O sea, aquí se trata de querer ser felices, pero no solamente un grupo reducido. Sino todo. La felicidad, que la viva el pueblo, que sean felices, que tengan cubierto todos sus derechos. Sí. Digo, yo siempre, mira, a mí me encanta, digo, el tema de los viajes. Pero qué triste que cuando vos le preguntás a alguien y ni siquiera van a Clorinda, por ejemplo, o el que está en el interior nunca pudo tener la oportunidad de llegar acá a la capital. Hay chicos, ¿entendés?, de Villa del Carmen que no saben lo que es. Entonces, eso está bien, eso no está bien ni acá ni en la China. Esos son actos de injusticia sociales. Por eso no tenemos que empezar a revertir esta cuestión y no tomar, ¿no es cierto?, todos estos globitos a veces que te aparecen, como el caso Milei. Lo de Milei plantea como algo nuevo, algo que ya es re viejo, ¿no es cierto? Muy viejo, y atroz, ¿no es cierto?, ligado a la parte histórica de la Argentina, que ni siquiera queremos recordar, porque ha sido devastador. Esos gobiernos que él nombra como los mejores, como el caso de Menem, ¿no es cierto? El tema de la dolarización, ¿en dónde resultó bueno la dolarización? ¿En dónde? Nunca. Es para atarnos a una moneda extranjera y para que nos sigan gobernando como esclavos, como el patrio trasero que seguimos siendo, obviamente, de Estados Unidos, en la medida en que no defendamos nuestra soberanía política y económica, porque de eso se trata, ¿no? Y cuando vos ves que van avanzando sobre la soberanía alimentaria, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. En un país hay que pararse rico, y hay que empezar a decir, hay que poner un freno a esto. Totalmente. Vea, tenés un minuto, ¿qué le decís? Y no va a ser la última vez que venís. Y aparte, digamos, Antonio, esta es la campaña más corta que he visto. Y se ríe. Tío, Antonio Nieva está del otro lado de la cámara, que es un amigo también, y vamos a estar hablando en el transcurso también de estos días. Tenés un minuto, lo que quieras decir a la gente, que son muchos los que están perdidos que confíen en nosotros y en nosotras. Yo, en representación de Libre del Sur, ¿no es cierto?, consideramos que es una alternativa importante. Como partido podemos decirle que confíen absolutamente, porque hay una trayectoria de mucho compromiso y de mucha lucha acá. A nosotros no nos van a encontrar diciendo, estos son unos vagos. No, toda la historia nuestra tiene que ver con la lucha sindical. Bueno, yo, por ejemplo, si quieren revisar lo mío, estuve militando mucho tiempo, ¿no es cierto?, en ATE, en CTA. Estuve acompañando al compañero Gerardo en su momento, cuando fue secretario general de la CTA, que lamentablemente ya no está con nosotros. Luego, digamos, cuando él ya no estuvo, fui secretaria general. También, fui parte de
de la fundación del gremio autoconvocado, del sector docente, o sea, y bueno, tiene que ver todo con los años de lucha, de la luz, del agua, del circuito 5, cuando veníamos con los carros, con los vecinos y las vecinas reclamando justamente el tema de los tarifazos de la luz, allá donde ese gobierno de Menem que tanto admira Milei, de esa época, ¿no es cierto? Y bueno, y con la organización social y política, o sea, eso somos nosotros, y siempre estamos peleando por garantizar los derechos de hombres y mujeres que ocupan este espacio, ¿no es cierto?, de nuestra querida provincia. Bueno, esto es que depositen la confianza, que nosotros... ¿Cómo está conformada la lista, digamos? La lista en diputados está conformado por Mara Amarilla en primer lugar, luego sigue Piñeiro, en tercer lugar estoy yo, así que bueno, esa sería la lista de diputados. Y la candidata a intendenta es Gabriela Neme, y después tenemos la lista de concejalía. Esta es la lista que estamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, dentro totalmente. del Frente Amplio, que van a encontrar varios. Exactamente, perfecto. sí. Bea, gracias por estar, Gracias a vos por invitarnos. No, por favor, no va a ser ni la primera ni la última vez. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Beatriz Galeano, que es candidata a diputada provincial, Claro, es Frente Amplio Formoseño.